Increíbles verdades reveladas. El portero advierte, algo sorprendente cambiará todo en 5 minutos. Juan, un portero de 30 años, limpiaba el vestíbulo polvoriento de un viejo edificio en un barrio humilde pero vibrante. Su vida, marcada por la rutina y la presión familiar, giraba en torno a las necesidades de su familia, quienes han luchado por sobrevivir en medio de grandes dificultades económicas. Con cada golpe de su escoba, sentía como si los sueños se deslizaban entre sus dedos. En su corazón, mecía una pasión secreta, la escritura. Sentía una llama tenue, ahogada por la realidad que lo rodeaba. Pero esa tarde, al limpiar, sus manos tropezaron con un viejo cuaderno empolvado. El olor a papel viejo le llenó los pulmones mientras lo abría, revelando palabras que vibraban con vida. Era el legado de un escritor que una vez habitó aquel edificio, sus relatos llenos de la lucha y la esperanza que él mismo sentía. En ese momento, las chispas de inspiración iluminaron su interior. Al regresar a casa, una mezcla de emoción y temor lo envolvió. Comenzó a escribir relatos sobre su vida y su comunidad, pero el acercamiento a su sueño se convirtió en una lucha interna. Justo cuando se sentía listo para participar en un concurso literario que podría cambiar su vida, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Carlos, su hermano, con la voz tensa y angustiada, pidiéndole ayuda. Deudas amenazaban con consumarlo, y las autoridades estaban tras él por problemas legales. La realidad se agolpó como un puño apretado en su estómago. Juan sintió el sudor en su frente mientras su mente se debatía entre el deber y sus deseos. ¿Puede alguien perseguir un sueño cuando su propia sangre está en peligro? La angustia lo envolvió. Las voces burlonas de sus compañeros, que se reían de sus aspiraciones literarias, resonaban en su cabeza. Un oscuro eco recordándole que no podía fallar, que su familia lo necesitaba. A medida que el reloj avanzaba y se acercaba la hora del concurso, cada tic-tac parecía un golpe más fuerte en su conciencia. La tensión crecía, y las palabras en su mente comenzaban a confundirlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El corazón de Juan latía descontrolado. En un instante de reflexión, pensó en todas las historias que había guardado en su interior, todas las injusticias y las pequeñas victorias de su comunidad. ¿De qué servía ser un escritor si su hermano caía en la desesperación? La presión se hacía insoportable mientras imaginaba a Carlos siendo arrestado, y un sudor frío recorría su espalda. Con la mirada fija en el reloj, Juan sintió que la pausa en su vida se volvía insoportable. A medida que avanzaban los minutos, la decisión se cernía sobre él como una sombra amenazante. Con cada segundo que pasaba, Juan sabía que debía elegir. Su vida estaba en un precipicio, y el duelo entre su ambición y su deber lo devoraba. Entonces, la llamada resonó en sus oídos. Carlos había sido detenido. Atormentado por la idea de abandonar sus sueños, la tormenta emocional que lo invadió lo hizo tambalear. Estaba al borde de un abismo, y una verdad dolorosa se apoderó de su mente. ¿Debería dejar que su hermano pagara el precio por su deseo de ser más que un portero? En ese instante crítico, Juan entendió que su historia apenas comenzaba, y el desafío de ser verdaderamente él mismo estaba por comenzar. La noche envolvía la ciudad en un manto de sombras, y Juan se encontraba en su pequeño departamento, una esfera de caos interno donde la angustia lo ahogaba. Las luces de la calle parpadeaban a través de las cortinas, pero su mente era un torrente de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. Las palabras de su cuaderno parecían burlarse de él, recordándole la historia que no se estaba escribiendo. La detención de Carlos resonaba como un tambor en su alma.
¿Cuántas veces había imaginado su hermano cruzando un escenario literario, aplaudido por su talento, mientras él, con un cuaderno en la mano, trazaba el camino hacia un futuro que parecía esquivo? Ahora, esa realidad se desmoronaba como polvo entre sus dedos. ¿Con qué derecho podía perseguir sus propios sueños si su hermano enfrentaba un futuro incierto? La idea de dejar de escribir empezaba a perforar su conciencia. Pero, de repente, recordó un pasaje del cuaderno que había encontrado: la lucha por contar tu verdad es la batalla más importante de todas. Las palabras se adhirieron a su ser, alimentando su ambición y su deseo de verdad. Aquel legado no solo pertenecía al escritor del pasado, ahora se convertía en parte de su propia historia. Era el momento de decidir su camino. Con un renovado sentido de propósito, se desplazó hacia la mesa, donde su laptop aguardaba como un socio inquebrantable. Pasó las manos por el teclado y, con cada clic de tecla, comenzó a darle forma a su propia historia, a la lucha de su hermano y a las sombras que atenazaban a su familia. Cada palabra era una liberación, cada frase de su narrativa era un grito de resistencia contra la desesperanza. La escritura se convirtió en un refugio, su salvación en medio del desasosiego. Con cada párrafo creado, Juan comenzó a vislumbrar un nuevo futuro, uno que coexistía con la realidad de su hermano. Podía representar la lucha de su familia, narrar la historia que prendía fuego en su interior y, al mismo tiempo, hacer algo por Carlos. ¿Quién dijo que no se podía luchar en varios frentes? Mientras la historia cobraba forma, Juan empezó a tejer un plan. Contactaría a un abogado. La idea de luchar por su hermano, de no dejarlo caer en la desesperación sin luchar, pululaba en su mente como un mantra. Aún había tiempo. Las palabras podrían abrir puertas, su prosa, una nueva conexión con la verdad y la justicia. Al finalizar la noche, su relato estaba casi completo, una primera versión lista para el concurso. Pero su mente era la misma espiral, mientras su historia avanzaba, las preocupaciones por su hermano persistían. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su sueño y el de Carlos al mismo tiempo? Con una mezcla de ansiedad y esperanza, decidió que el futuro no podía esperar. Necesitaba actuar. Llamaría a un abogado por la mañana y, al mismo tiempo, enviaría su relato al concurso. Sus dos mundos, el de la prosa y el familiar, se entrelazaban de manera inseparable. Mientras se desvanecía la noche, Juan realmente sintió que había comenzado a cambiar su destino. Sin embargo, un pensamiento oscuro lo atravesó: ¿y si la realidad se sumía aún más en la pesadilla? El miedo a perder a Carlos podía ser más poderoso que cualquier página escrita. La respiración se le agitó al observar el horizonte, sabía que su vida debía enfrentar más desafíos aún. El nuevo día se avecinaba, su alma encendida, pero el eco de la incertidumbre crecía. ¿Qué pasaría si su búsqueda de la verdad lo condujera a un conflicto mortal? El camino a seguir estaba claro, pero la amenaza de lo desconocido acechaba a la vuelta de la esquina y el tiempo corría en su contra. En medio de esa realización, Juan comprendió que el verdadero desafío había comenzado. La luz del día se filtraba a través de las cortinas, temblando con un suave resplandor que iluminaba el caos del departamento de Juan. A medida que despertaba, la presión en su pecho parecía haber crecido durante la noche, recordándole la urgencia de sus decisiones. Su mente giraba en torno a dos fuerzas que experimentaban una lucha constante: el deseo de luchar por su hermano y el anhelo de cumplir su propio sueño literario. El café burbujeante permitía que su cuerpo despertara, pero su mente no podía despegarse de la sombra de la detención de Carlos. Mientras se sentaba ante la computadora, una ola de determinación bañó su pensamiento. Juan sabía que la historia que había comenzado a trazar no solo era un acto creativo, sino un grito por justicia. Las palabras se convertían en su espada y su escudo. Sin embargo, la presión del entorno lo atosigaba. ¿Era suficiente su relato para afectar el destino de su hermano? Al final de esa semana, la historia había 940 crecido de forma inusitada. Sin embargo, la voz del miedo seguía distrayéndolo, desganando su concentración.
Una llamada del abogado que había contactado lo había dejado internamente inquieto. No será fácil, Juan, había dicho la voz profunda al otro lado de la línea. Los sistemas son implacables. Las palabras eran un recordatorio gélido de la realidad que enfrentaba. ¿Era posible que su prosa tuviera un efecto real o eso solo era una ilusión? Después de un día lleno de incertidumbres, se sentó una vez más ante el teclado. Su escaso progreso parecía opacar el brillo de la esperanza. Pero, entonces, mientras su mente luchaba con la trama, una revelación brotó en su corazón. No podía simplemente escribir sobre su dolor, debía convertirlo en una narrativa que sirviera como una llamada a la acción. Reflexionó sobre cómo artistas y escritores habían desafiado el caos en la historia, en situaciones complejas, sus voces se habían elevado como faros de esperanza. Así, su historia tendría que resonar con la verdad, no solo como un acto de rebeldía, sino como una invitación a la empatía. Esa idea comenzó a filtrarse en su texto. Sus personajes eran avatares de la lucha real que su familia enfrentaba, representando la angustia, la ira y, sobre todo, la resiliencia. A medida que escribía, el acto mismo se sentía liberador, no solo usaba las palabras para evadirse, sino para construir un puente hacia la acción. Pero, la verdad es que, al escribir sobre la lucha de los otros, también estaba lidiando con la suya propia. Terminó la jornada y envió un primer borrador del relato al concurso. Pulsó enviar y sintió como parte de su carga se aligeraba. Era un acto de liberación, pero la incertidumbre sobre el futuro de Carlos lo mantenía en un estado de constante ansiedad. Sin embargo, no podía sucumbir. La llamada del abogado seguía resonando en su mente, un recordatorio de que el tiempo se filtraba como granos de arena entre sus dedos. Decidió no dejar de lado su búsqueda de justicia. Llamó de nuevo al abogado, preparado para escuchar con más atención. Su vida, después de todo, iba más allá de las páginas, era una historia material que necesitaba ser escrita en el mundo real. La valentía comenzaba a brotar, un pequeño fuego que empezaba a desafiar las sombras que lo rodeaban. A medida que la tarde se tornaba en noche, Juan sentía que cada paso que daba lo acercaba más a desmantelar la pared invisible que separaba sus sueños de su dolor. Pero esa transformación personal era solo un comienzo. Tenía el presentimiento de que en los próximos días algo impactante ocurriría. Mientras apagaba el ordenador, un silencio inquietante llenó su habitación. ¿Cómo enfrentarían los próximos desafíos? ¿Y si el testimonio de su relato no era suficiente para salvar a Carlos? La pregunta lo dejaba inquieto, pero sabía que el momento de la verdad se avecinaba, solo esperando el momento adecuado para revelarse. La mañana siguiente, el sol se colaba con más intensidad a través de las cortinas. Juan se sentó en la misma esquina de su sala, el olor del café recién hecho envolviéndolo como un abrazo cálido. Sin embargo, en su mente había tormenta. La presión por cumplir con su hermano y el ferviente deseo de abrirse paso en el mundo literario golpeaban su estado de ánimo, generando una nucleación de dudas que se llenaba de desasosiego. Mientras revisaba el borrador que había enviado, la incertidumbre se convertía en un ladrido impaciente. En los días anteriores, su escritura había sido una paz temporal, una burbuja de creatividad. Hoy, el eco de su propia voz lo confrontaba. ¿Qué significaba realmente su historia? La palabra escrita se había transformado en un arma, pero, ¿podía realmente cambiar el destino de Carlos? Cuestionándose, Juan se encontraba en una encrucijada, donde su ambición chocaba con su realidad más significativa. Despertó de su reflexión cuando sonó el teléfono. Era el abogado. El corazón le dio un vuelco. Juan, tenemos una audiencia en el tribunal el próximo lunes. Necesitamos que estés preparado, le dijo. Su voz, trazada por la gravedad de la situación, partió la burbuja de su intención. La realidad había llegado abruptamente a su vida en un llamado. Las palabras resonaban como un timbre en su mente, preparado. Por primera vez, se sintió un poco más en control. A medida que la conversación avanzaba, Juan escuchaba atenta y estratégicamente,
la abogacía se quemaba en su ansia de proteger a su hermano. El abogado le habló de documentos, testigos, pruebas. Cada detalle que caía en su mente era una chispa que alimentaba su determinación. Tenía que actuar y formar parte de esto, no dejar que otros decidieran el destino de su vida o la de su hermano. Después de colgar, una sensación de responsabilidad se apoderó de él. Se trataba de un nuevo capítulo, no solo en su narración literaria, sino en su propia existencia. El caos del departamento ya no le parecía abrumador, era un campo de batalla en el que debía alistarse. Se dedicó a organizar su espacio de trabajo, cada libro y cada hoja de papel ahora se convertirían en sus aliados. Empezó a escribir cartas para sus contactos, buscando apoyo, testimonios que pudiera usar en la audiencia. Cada palabra era un paso que lo acercaba no solo a la verdad de su hermano, sino también a la esencia de su propia lucha. La angustia con la que despertaba por las mañanas se transformó en un torrente de energía. Tenía una misión, una causa que valía la pena perseguir. Estaba decidido a aprender todo lo que pudiera, no iba a ser solo un escritor, sino un defensor, un compositor de su destino y el de su familia. La idea comenzó a florecer, su historia personal, paralela a la de su hermano, debía ser contada, y podría ser una herramienta en la sala del tribunal. Mientras Juan escribía frenéticamente, recordó a aquellos autores que había admirado y cómo sus letras habían sido faros en momentos de oscuridad. ¿Podría él ser ese faro, capaz de encender esperanza en su vida y en la de su hermano? Con cada palabra en el papel, una revelación llamó su atención. Había algo poderoso en el que antes no había reconocido. Su voz era más que una herramienta de escape, era un medio para provocar cambios, una semilla que podía crecer. Sin embargo, mientras su determinación se intensificaba, una visión inquietante cruzó su mente. ¿Qué sucedería si su esfuerzo no era suficiente? Las sombras de la duda empezaron a acecharlo de nuevo. La presión volvía a aumentar, y la mente de Juan comenzó a girar nuevamente. Pero ahora, en medio de la tormenta interior, un nuevo impulso emergía, no tenía nada que perder, pero todo que ganar. Aquella noche, tras horas de escritura y reflexión, Juan quedó con un nudo en el estómago tras recibir un mensaje inesperado de un antiguo amigo que había estado en su vida, un amigo que podría tener información vital sobre Carlos. Esta noticia lo tomó por sorpresa y lo dejó en una disyuntiva. ¿Podría esto ser una señal de que su historia estaba a punto de volverse aún más intensa? A medida que la ansiedad regresaba, una pregunta le retumbaba en la mente, ¿estaba preparado para enfrentar todo lo que esa nueva información podía implicar? Juan no pudo conciliar el sueño aquella noche. Las palabras de su antiguo amigo retumbaban en su mente como un mantra insistente. La posibilidad de obtener información clave sobre Carlos lo mantenía alerta, como si cada segundo se sumara a la acumulación de tensión que latía en su interior. No podía ocultar la esperanza que se había encendido. Tal vez, solo tal vez, su hermano no estaba tan perdido como él creía. Al amanecer, su curiosidad se transformó en un impulso incontrolable. Se vistió rápidamente, ignorando el temblor en sus manos, y salió disparado de su apartamento. La ciudad estaba despierta, irradiando una energía caótica que parecía reflejar su propio estado mental. Cada paso lo acercaba a la verdad y, aunque sentía que la ansiedad lo consumía, le era imposible retroceder. La posibilidad de cambiar el destino de Carlos lo daba fuerza, como si el peso de la responsabilidad fuera de súbito una carga ligera. Mientras caminaba hacia el café donde había acordado reunirse con su amigo, se sintió un extraño entre las multitudes. La rutina de la ciudad continuaba sin pausa, como un juego ajeno al drama que se estaba desarrollando en su vida. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, abrumado por sus propios dilemas, que ahora todo era diferente. Era un hombre en busca de respuestas, decidido a reescribir su propio final. Al llegar al café, el aroma del café preparado y el murmullo de las conversaciones se entrelazaron en un frenético telón de fondo. Lo reconoció al instante, su amigo, con su inseparable chaqueta de cuero y una sonrisa que pareciera no haberse desvanecido con el tiempo.
Se saludaron con un abrazo. ¿Qué has escuchado?, preguntó Juan, sin rodeos. La urgencia en su tono no pasó desapercibida. Su amigo se tomó un momento antes de hablar. Su mirar reflejaba el peso de la información que compartía, pero Juan estaba listo para afrontar cualquier cosa. El momento de verdad llegó cuando finalmente su amigo le dijo que había escuchado rumores sobre una testigo que podía cambiar la narrativa del caso de Carlos. Una mujer que había estado presente en el lugar de los hechos, capaz de desmentir las acusaciones más graves. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Juan se sintió como si una corriente eléctrica le recorriera la espalda. La posibilidad de que existiera alguien que pudiera ayudar a su hermano lo iluminó momentáneamente, pero también lo llenó de dudas. Lo supe ayer, pero quería confirmarlo antes de decirte algo. Ella puede ser difícil de encontrar, ha estado un poco reacia a hablar, respondió su amigo, visiblemente incómodo. Juan comprendió. La verdad era un terreno peligroso, lleno de matices, y ahora debía decidir qué hacer con esa información. Las implicaciones eran enormes. Con cada parte de lo que su amigo compartía, se sentía más fuerte, pero también se elevaban las apuestas. ¿Qué riesgo estaba dispuesto a asumir para encontrar a esa mujer y presentar su testimonio en la audiencia? Mientras conversaban, las opciones se desplegaban ante él como un mapa forjado de posibilidades. Podía utilizar la información para hacer que su historia brillara en la sala del tribunal, pero también existía el temor de que el intento de localizar a la testigo pudiera desatar consecuencias inesperadas. Juan sentía que sus decisiones se fragmentaban en 1000 direcciones diferentes. Sabía que tenía que actuar pronto y con determinación. Cuando su amigo se despidió, Juan quedó solo, su mente atrapada en la tormenta de cuestionamientos. Se cuestionaba si estaba listo para llevar a cabo la búsqueda arriesgada que presuponía encontrar a la testigo. Esa búsqueda podría abrir nuevas puertas, pero también traía consigo la amenaza de decepcionarse nuevamente. Los susurros de la duda volvieron, pero esta vez estaban acompañados de una voz más fuerte, la voz de su hermano, de la familia, del cambio. Con la decisión pesando en su pecho, Juan se dirigió al estudio de su casa. La noche siguiente, después de horas de investigar y buscar contactos, reunió una lista de posibles pistas sobre esa misteriosa mujer. Sintió una bomba de adrenalina en su interior. La historia que había comenzado a escribir ahora se desarrollaba a gran velocidad. Sin embargo, justo cuando la emoción lo invadía, un mensaje de texto apareció en su pantalla. Era del abogado, diciendo que había más detalles sobre el caso que debían hablar con urgencia. Juan se quedó paralizado. ¿Era posible que esta nueva información desbaratara todo lo que había comenzado a construir? Al mismo tiempo, sentía que el tiempo se agotaba, y se preguntaba, una vez más, si estaba preparado para la tormenta de verdad que se avecinaba. La mañana siguiente a la inquietante notificación fue un torbellino de emociones para Juan. El amanecer entró tímidamente por las ventanas, iluminando un ambiente cargado de incertidumbre. Se encontraba sentado en la mesa de la cocina, un bolígrafo en mano y un cuaderno frente a él lleno de anotaciones dispersas. Su mente zumbaba por la tensión que acumulaba, cada apunte sobre la misteriosa testigo, sobre el caso de Carlos, sobre sus propias decisiones. Había pasado la noche revisando detalles, sumando datos, creando un esquema de su próxima búsqueda. El mensaje del abogado lo había dejado en un estado de alerta constante. Se preguntaba qué podrían haber descubierto detrás de las sombras del caso, qué revelaciones harían vibrar su mundo una vez más. ¿Era la información vital que precisaba para actuar, o más bien otra distracción que lo alejaría de su objetivo principal? Mientras tanto, la necesidad de una solución lo empujaba hacia adelante, llenando sus venas de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Decidió que debía abrir nuevas puertas a pesar de la advertencia del tiempo. Así que, después de un desayuno ligero, tomó la decisión de organizar su día. Necesitaba hablar con el abogado, pero también debía sumergirse en el proceso de encontrar a la testigo. Un equilibrio complicado.
Su primer paso fue contactar a algunos amigos en la ciudad que podrían tener algún conocimiento sobre la mujer que había sido mencionada. No puedo permitirme perder el tiempo, pensó mientras se preparó para hacer varias llamadas. Las líneas de comunicación se convertían en su mejor herramienta, y si había algo que había aprendido de su trayectoria, era que las conexiones eran vitales. Cada contacto que tenía representaba una pieza del rompecabezas del que dependía el futuro de su hermano. Sintió un ligero escozor al preparar la primera llamada. El nerviosismo era palpable, pero más fuerte era la determinación de ayudar a Carlos. La voz al otro lado le respondió con interés, y tras explicarle su situación, logró un par de pistas. Un nombre, un barrio, una descripción. Todo parecía tan accesible, tan a la mano, y sin embargo, la realidad era que cada minuto que pasaba era un eco de la angustia de su hermano. Juan tomó un breve respiro y se pasó la mano por el rostro. Esto no era solo una búsqueda de información, era un viaje personal hacia el renacer de su fe en sí mismo y su familia. Las sombras de la duda aún estaban presentes, pero comenzaba a hallar un camino. Sabía que si podía encontrar a esa mujer y convencerla de que hablara, podría revertir el rumbo de su historia. Cuando finalmente se sentó con su abogado, la tensión entre ambos era palpable. El abogado comenzó explicando que había habido una conversación inesperada con un testigo clave, un movimiento que podría limpiar el nombre de Carlos. Los ojos de Juan se abrieron de par en par ante la posibilidad de que las piezas, finalmente, comenzaran a encajar. Pero su mente también se planteaba preguntas peligrosas. ¿Podría ser que los giros inesperados alteraran todo lo que había comenzado a reconstruir? Estamos en la dirección correcta, pero hay algo más. Necesito que estés preparado para un golpe que podría dejarte atónito, dijo el abogado, su tono grave resonando en el aire. Juan sintió que el pulso se le aceleraba. ¿Qué más podría surgir de esta maraña de verdades? La necesidad de estar listo ante cualquier eventualidad se convirtió en su mantra mientras la conversación continuaba. Tenía que prepararse no solo para momentos de luz, sino también para aquellos que podrían atormentar de nuevo sus pensamientos. Las revelaciones estaban a la vuelta de la esquina, y Juan comprendió que cada descubrimiento no solo alteraría la vida de su hermano, sino también su propia esencia. Se dio cuenta de que esta búsqueda revelaría más sobre quién era realmente, pero también podría significar enfrentar sus temores más profundos. Y en ese instante de claridad, un nuevo mensaje de texto interrumpió la conversación crucial, esta vez proveniente de un número desconocido. Se detuvo. La atmósfera se volvió densa. ¿Podría ese mensaje ser la clave que cerrara su búsqueda o el primer paso hacia una nueva incertidumbre? Pasaron unos segundos en silencio, momentos que parecieron eternidades, y Juan se preparó para descubrir lo que definiera su próximo movimiento. El sonido del tono de mensaje seguía resonando en la mente de Juan, que se mantenía en un estado de expectativa. Ignorando la conversación del abogado, se centró en lo que podría estar al otro lado de esa pantalla. El momento de incertidumbre se transformó en presión. Un torrente de posibilidades inundó su mente. ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Qué podría contener esa comunicación que alterara el rumbo de lo que había estado construyendo? Juan, ¿estás ahí? La voz del abogado logró penetrar la niebla de su concentración. Juan asintió, pero siguió enfocado en el móvil, la inquietud creciendo en cada segundo que pasaba. Se tomó un respiro profundo antes de abrir el mensaje. Al leerlo, la emoción se convertía en confusión. Era una advertencia acerca de su búsqueda, acompañada de una información adicional sobre la testigo. La fuente era anónima, pero la promesa de un descubrimiento relevante reavivó su fe. Sin embargo, una sombra de desconfianza lo acechaba. ¿Podía confiar en esta información? Esa preocupación nunca había estado tan presente. El precio de errar podía ser alto, especialmente cuando se trataba del futuro de su hermano. Lo siento, necesito un momento, dijo Juan con la mirada fija en la pantalla, aún incapaz de procesar completamente el contenido del mensaje.
La urgencia pulsaba en sus venas y estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Al instante sintió que su rol como protector de Carlos se volvía más apremiante. Tenía el poder en sus manos para dar un giro a la situación. La búsqueda, una mezcla de autodeterminación y miedo, se intensificaba. Tenía que actuar. Un torrente de pensamientos lo invadía, se planteaba si debería dejar de lado la conversación con el abogado y dirigirse directamente hacia la nueva pista, y la respuesta a esa pregunta le daba vueltas en la cabeza. Juan, escúchame, interrumpió el abogado, intentando reconectar su atención. La información que hemos discutido es crucial. No te dejes llevar por impulsos. Pero Jonás sabía que el tiempo no estaba de su lado. El reloj avanzaba, cada segundo que pasaba representaba una verdad inalcanzable para su hermano. Las palabras del abogado resonaron, pero el fervor por el descubrimiento lo empujaba hacia adelante. Se levantó de su silla, una nueva decisión formada en su interior. Esto puede cambiarlo todo. Necesito hacer esto ahora, enfatizó con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. No dio tiempo al abogado para replicar. Salió del despacho con el mensaje aún fresco en su mente. Las calles parecían cobrar vida bajo sus pies mientras avanzaba hacia el lugar indicado en la información. Cada paso lo acercaba a una revelación que podría ser el desafío más grande en su lucha por demostrar la inocencia de su hermano. El barullo de la ciudad se convirtió en música de fondo para sus pensamientos. Reflexionó sobre lo que había aprendido en sus años trabajando en asuntos legales, la importancia de las conexiones humanas, el valor de la verdad y la astucia para desenredar complicadas redes de mentiras. Era un viaje personal tan profundo como profesional, donde sus propias creencias y la percepción de identidad se entrelazaban. Al llegar a la dirección indicada, se detuvo y observó. No estaba solo en esta búsqueda. La realidad era que cada acción que emprendiera tenía el potencial de construir o desmoronar lo que había luchado por sostener. En la distancia, el rostro de una mujer se perfilaba entre la multitud. Su corazón se aceleró. El momento decisivo había llegado, pero con él, la posibilidad de enfrentar verdades que podrían cambiar su percepción de la vida por completo. Juan sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo, y aunque la ansiedad lo invadía, la determinación también lo guiaba. Se acercó, pero antes de poder decir una palabra, el sonido de su teléfono retumbó nuevamente. Era un nuevo mensaje. Esta vez, tenía que decidir, seguir adelante o detenerse y abrir la caja de Pandora que podía durar más de lo esperado. ¿Cuáles serían las verdades? ¿Qué emergieran ahora? La búsqueda se intensificaba, y la incertidumbre comenzaba a ser abrumadora. El corazón de Juan latía con fuerza mientras contemplaba el mensaje que acababa de recibir. La ansiedad pulsaba en su pecho, la posibilidad de que la información revelada podría ser la clave para ayudar a su hermano era un peso y una promesa. Se permitió un instante de reflexión, consciente de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Había estado persiguiendo pistas, buscando respuestas, y ahora, de repente, el destino parecía favorecerlo, aunque la desconfianza aún le causaba revuelo interno. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Decía que la mujer en la esquina que había focalizado podía saber más de lo que aparentaba, que había estado observando desde las sombras. Es ahora o nunca, pensó, resignándose a que la claridad no siempre está acompañada de brillo. A medida que se acercaba a ella, un mundo de preguntas lo invadía. ¿Qué información poseía? ¿Estaba realmente dispuesta a compartirla? La elección que estaba a punto de tomar era crítica, cualquier error podría costarle mucho más que una oportunidad perdida. El lugar era un bullicioso café. En el aire flotaba el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas proporcionaba un telón de fondo inquietante. La mujer, que parecía perdida en sus pensamientos, levantó la mirada en el momento justo. Sus ojos, oscuros e intrigantes, se encontraron con los de Juan, y la conexión fue instantánea. Era un momento cargado de significado, en sus rostros se reflejaba la desesperación y la esperanza. «Hola», dijo Juan,
intentando adoptar una postura confiada. Te vi entrar, y creo que tienes información sobre lo que busco. Ella frunció el ceño, pero no se opuso. Sé de lo que hablas. Pero no estoy aquí para jugar juegos. Su tono era firme, directo, lo que lo sorprendió. Parecía estar tan envuelta en la intriga como él, pero también había un ímpetu oculto que provocaba ecos de desconfianza en su interior. Juan se sintió abrumado por la dualidad de la situación. Por un lado, se encontraba motivado por el deseo de salvar a su hermano, y por otro, la realidad de que la mujer podía ocultar más de lo que revelaba. Este conflicto reflejaba su propio viaje de transformación, aprender a navegar entre la certeza y el engaño, en un mundo donde la verdad parecía maleable. Había pasado años lidiando con las complejidades de la ley, pero ahora se enfrentaba a algo más sombrío que un simple juicio. Sin embargo, a medida que la mujer comenzó a hablar, sus palabras fluyeron como un manantial rebelde. Reveló detalles sobre el caso que Juan desconocía, vínculos que podrían abrir puertas cerradas y caminos que lo llevarían más allá de sus mayores expectativas. Pero había un precio, una advertencia sobre los peligros que corría al profundizar demasiado en la información que estaba obteniendo. Si decides seguir, ten cuidado, advirtió ella, sus ojos fríos y penetrantes. No todos quieren que descubras la verdad. Mi consejo es que pienses bien antes de dar el siguiente paso. Las palabras resonaron en la mente de Juan, resonando no solo como una advertencia, sino como un desafío a su voluntad de avanzar. Estaba en la encrucijada de la moralidad, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad? Una voz interior le recordaba que la búsqueda de la justicia no era sencilla, que a veces el camino estaba adornado con sombras. Tenía la opción de retirarse, pero el impulso de demostrar la inocencia de su hermano era el motor de su vida. La ambición personal colisionaba con la urgencia de proteger a su familia. Consciente del riesgo cada vez más inminente, Juan tomó una decisión: no tengo otra opción. Debo continuar. Luchar por la verdad es lo único que me queda. El aire se volvió electrizante cuando la mujer asintió con una mezcla de respeto y preocupación. Tenía que navegar este nuevo terreno, cada respuesta traía consigo un nuevo dilema, y la línea entre la verdad y la traición se diluía cada vez más. Entonces, antes de que Juan pudiera formular otra pregunta, su teléfono volvió a vibrar. Ves, con un mensaje que podría sacudir los cimientos de todo lo que creía saber. La urgencia se intensificó, el escenario prometía más revelaciones y decisiones inminentes. El momento estaba listo para otro cambio que podría llevarlo hacia un abismo del que no podría regresar. ¿Los descubrimientos lo liberarían? ¿Lo atarían más a lo inescapable? Con el nuevo mensaje en pantalla, Juan entendió que el próximo paso podría definir no solo su destino, sino el de su hermano. La verdad estaba al alcance, y el tiempo se agotaba de manera incesante. El pulso de Juan se aceleró. La pantalla de su teléfono mostraba el nombre de un contacto que había intentado evitar en su vida: Marco, un antiguo socio que se había alejado después de un escándalo que dejó marcas profundas. La vibración lo sacudió de sus pensamientos, traído de regreso a una realidad que no podía ignorar. ¿Qué querrá ahora?, se preguntó, la desconfianza manchando su carácter habitual de optimismo. Marco siempre había tenido más que ver con el lado oscuro de la ley que con la búsqueda de la justicia. Sin embargo, la necesidad de respuestas lo empujó a contestar. Juan. Escucha, hay cosas de las que necesitas estar al tanto. Un conflicto se avecina, la voz de Marco resonó en sus oídos como un eco ominoso. Te recomiendo que vengas a mi oficina. Hay personas que buscan lo que tienes. La mujer, ella sabe más de lo que crees. Las palabras lo golpearon como un mazo. El creciente sentido de peligro le hizo cuestionar su próximo movimiento. Juan aspiró profundo, sopesando la inminente confrontación con Marco. Aunque su instinto le decía que era una trampa, la urgencia de proteger a su hermano eclipsaba la desconfianza que había cultivado. Con determinación renovada, colgó y se dirigió a la oficina de Marco.
Las calles parecían más distantes, cada paso resonaba con la presión de decisiones que podían atrapar o liberar su futuro. Sus pensamientos giraban en torno a la idea de que cada experiencia, cada revés, había cultivado habilidades que nunca antes valoró. La ley era su dominio, pero lidiar con traiciones era un campo desconocido. El camino hacia la oficina le dio espacio para planear. Deberías estar preparado para cualquier cosa, se dijo a sí mismo, hasta para descubrir tu propio lado oscuro. Comenzó a recordar sus días en la universidad, aquellas charlas sobre ética y moral en la ley. Había idealizado la justicia, pero sus primeras experiencias lo habían presionado a cuestionar todo. Al llegar a la entrada, el aire pesado del edificio lo envolvió. La recepción era sombría, y la luz tenue ayudaba a acentuar la sensación de inquietud que crecía en su pecho. Mientras esperaba a que Marco lo recibiera, Juan sintió que la impotencia de no poder controlar la situación lo consumía. Recordó las promesas que se hizo a sí mismo, nunca más permitir que otros dictaran su destino. En ese instante, se sintió más fuerte, una chispa de resolución que alimentaba su propósito. Cuando finalmente entró en la oficina, las paredes parecían estar cerrándose. Marco lo esperaba, su expresión era de complicidad. Juan, esto es serio, advirtió, su voz basculando entre el miedo y la emoción. Ha habido cambios en el caso de tu hermano. Estrategias que están en juego y decisiones que pueden cambiarlo todo. Mientras Marco hablaba, Juan sintonizaba cada palabra, reconociendo el eco de su ambición personal. La búsqueda de la verdad ya no era solo un acto altruista, se había convertido en su salvación, su lucha digna frente a un sistema que también lo había traicionado. En ese momento, se dio cuenta de que sus habilidades para analizar y confrontar situaciones lo habían llevado a esta encrucijada. ¿Qué más sabes?, quiso preguntar a Marco, pero antes de que las palabras pudieran escapar, un destello de alerta cruzó su mirada. Fuera de la ventana, una figura familiar lo observaba, la mujer del café. Su expresión reflejaba una preocupación genuina que Juan no podía ignorar. Un hilo de conexión surgió entre sus miradas, como si supiera que algo inminente estaba a punto de estallar. El ruido del tráfico se volvió un murmullo distante mientras su corazón retumbaba en sus oídos. Había en su interior un conflicto en expansión, no solo se trataba de salvar a su hermano, sino de no dejarse vencer por aquellos que resguardaban la verdad a un precio que apenas comenzaba a comprender. Juan, es ahora o nunca, murmuró Marco, como si leyera sus pensamientos. Las decisiones que tomes hoy decidirán un futuro que aún no puedes vislumbrar. La incertidumbre moraba en cada rincón, la tensión palpable se tornó insoportable. En ese momento, Juan supo que la acción se tornaría inevitable. Pero en su mente, la verdad latía como un llamado, desafiándolo a descifrar todo antes de enfrentarse a lo que aún no sabía, y cada pregunta sin respuesta lo empujaba más cerca de su destino. Entonces, justo cuando estaba a punto de asentir y comprometerse por completo, un tercer mensaje sonó en su teléfono. Una oleada de inquietud le atravesó el cuerpo. Lo que estaba por revelarse podría cambiarlo todo, definiendo su lucha y revelando no solo la verdad, sino a quienes verdaderamente debía confiar. Juan se encontraba en una vorágine emocional, donde el tiempo se había vuelto un enemigo inclemente. Las palabras de Marco resonaban en su mente mientras navegaba la realidad de lo que estaba en juego, no era solo su futuro, sino el de su hermano. Se sintió al borde de un abismo, con dos caminos divergentes ante él. El nuevo mensaje en su teléfono lo sacudió. El testigo está listo para hablar. Ven al parque a la 1 de la tarde, decía el texto. El corazón de Juan se aceleró. La imagen de la mujer del café volvió a su mente, su advertencia aún presente, no todos quieren que descubras la verdad. Pero, ¿podía darse el lujo de dudar? Su hermano, su único vínculo en esa lucha por la justicia, necesitaba su acción. Con firmeza, abandonó la oficina de Marco. Sabía que debía actuar rápidamente. A medida que se dirigía hacia el parque reflexionó sobre su viaje en los últimos días. Había tomado decisiones difíciles,
pero su deseo de proteger a Carlos lo había llevado a encontrar su voz. Se había transformado de un portero a un guerrero decidido a luchar no solo por su hermano, sino por el significado de la verdad. Cuando llegó al parque, la luz del sol se filtraba entre las hojas y una brisa fresca soplaba. Allí estaba ella, esperándolo. La mujer mantenía su mirada en el suelo, y Juan sintió que la ansiedad lo envolvía. Se acercó lentamente, cada paso correspondía a un latido de su corazón. Gracias por venir, dijo ella y Juan notó cierta tensión en su voz. Se sentaron en un banco apartado, el murmullo del parque comenzaba a desvanecerse a su alrededor. No puedo quedarme mucho tiempo, advirtió, pero lo que se podría ser crucial. La mujer comenzó a hablar, y cada palabra como un destello iluminaba la penumbra que había rodeado el caso de Carlos. Contó sobre la noche de la detención, el testimonio que había presenciado, y como un sospechoso había manipulado la evidencia. Era como si cada frase fuera un ladrillo en la construcción de un camino hacia la libertad de su hermano. A medida que escuchaba, la determinación de Juan crecía. En un instante de conexión genuina, ambos se miraron y Juan entendió que, a pesar del temor, había algo poderoso en el acto de compartir verdades. Esto es lo que necesito para pelear por él, expresó Juan con voz firme, sintiendo que la verdad lo embargaba de fuerza. Sabía que en sus manos no solo sostenía su futuro, sino también el destino de su familia. Cuando la mujer se despidió, Juan sintió un impulso renovado. La búsqueda de la verdad era más que una simple narrativa, era una revolución personal. Se dirigió a su apartamento cargado de un propósito tangible y la urgencia de actuar. La escritura ya no era un refugio, era su arma y su escudo. Aquella noche, mientras escribía la historia de su hermano, se dio cuenta de que había aprendido a convertir el dolor en poderosa narrativa. Las palabras fluyeron con fervor, cada oración era un grito de resistencia, y en cada página escribió su deseo más profundo por justicia. Con cada letra, cada frase, sentía el peso de su determinación crecer, convirtiéndose en un testamento no solo de su vida, sino de la lucha de su familia. El día de la audiencia se acercaba, pero la ansiedad que sentía era diferente ahora. Se había armado de la verdad, y no estaba solo. Tenía a sus amigos, su escritura, y lo más importante, la convicción de que su lucha tenía valor. La narrativa que había forjado no solo vislumbraba el futuro de Carlos sino la revelación de quien había llegado a ser. Finalmente, la mañana de la audiencia llegó, y Juan se presentó con sus documentos organizados. A través de sus nervios, un sentido de paz lo envolvía. Cada paso hacia la sala del tribunal lo acercaba a la verdad. Cuando tomó la palabra y presentó su testimonio, el aire se llenó de un silencio sepulcral. Las palabras resonaban con claridad, sintió en su interior que su historia no era solo un relato, sino la representación de cada persona que había sentido el peso de la injusticia. A medida que hablaba, las miradas de los presentes se centraron en él, allí, en ese instante, la narrativa que había creado ganó vida. El momento culminante fue cuando finalmente mencionó a la mujer testigo. Su declaración había sido la luz que necesitaba para revelar la verdad oculta. Su valentía se transformó en un grito compartido por todos, la lucha por la justicia no era solo suya, sino de todos aquellos que habían sido ignorados. La audiencia resultó ser un camino hacia la verdad. Carlos fue exonerado. Juan sintió que un peso inmenso se aligeraba de su corazón. Su viaje ya no se trataba de ser solo un portero con un cuaderno, había sido una lucha constante por la dignidad y la verdad. Al salir del tribunal, el sol brillaba con fuerza, iluminando su camino hacia adelante. Había alcanzado un tipo de libertad que jamás había imaginado, la libertad de ser quien realmente era. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia conmovedora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final.
Necesitan estar aquí para sentir la transformación.